Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedava Purimakala Swami Iti Namine Yasya Prasadam Bhagava Prasadam Yasya Prasadam Nagati Utopi Dayans Tuvans Tasaya Sastri Sandhya Bandi Guru Chitana Naravinda Nomagiyati Virandasya Jayak Janan Salakanat Saltulum Vinta Janat Lusi Plavanaha Panchakalpataru Vecha Kripa Sindhuya Vecha Patitanam Pavanipyo Vasnavivna Namanamaha. Bueno, pues antes del paréntesis veraniego, nos habíamos quedado en el verso 67, capítulo 2, y vamos a continuar con el verso 68. Y dice así: por lo tanto, oh tú, el de los poderosos brazos, todo aquel cuyos sentidos están apartados de sus objetos, tiene sin duda una inteligencia firmemente establecida. Y en el significado decimos: el texto afirma que aquellos hombres cuyos sentidos están controlados y apartados de los objetos externos tienen una inteligencia firmemente establecida. En el verso se destaca la importancia de desarrollar el control de los sentidos y la capacidad de mantener la mente enfocada y libre de distracciones. Esto es así porque cuando nuestros sentidos están desviados y constantemente buscando gratificación en los objetos externos, nuestra mente se vuelve dispersa como la lluvia y nuestra inteligencia se ve afectada. En contraste, cuando somos capaces de apartar nuestros sentidos de dichos objetos y mantener nuestra atención en un estado interno de calma y claridad, nuestra inteligencia se fortalece y se establece de manera firme como el agua en una cascada. En la Biblia hay una conexión en Proverbios 16:32 que dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Este versículo resalta la importancia de tener un dominio propio y controlar nuestras emociones y pensamientos. Nos enseña que aquellos que pueden controlar su espíritu y mantener un estado mental equilibrado son más fuertes y sabios. Ambos versículos nos están mostrando la idea de que el control de los sentidos y el dominio propio son fundamentales para el desarrollo de una inteligencia firme y estable. Nos invitan a ser conscientes de nuestros sentidos y a practicar la disciplina interna, lo cual nos permite contar con una base sólida para tomar decisiones y enfrentar los desafíos de la vida. También Platón, en su alegoría de la caverna, habló sobre cómo los sentidos pueden engañar y cómo la razón y la inteligencia pueden llevar a una comprensión más elevada de la realidad. Lo primero que tenéis que tener claro en este verso, cuando se habla del control de los sentidos, no se refiere a la represión de los sentidos, no se refiere a reprimirse, a ser un reprimido, porque sobre todo en la tradición judio-cristiana, ¿no?, nuestros ancestros eran muy dados a pegarse con un látigo así en la espalda, ¿no? Cada vez que tenían un mal pensamiento era pellejarse la espalda a latigazos. Mirad, los sentidos nunca se reprimen, se canalizan y se disuelven. Pero tratar de reprimir los sentidos es completamente absurdo, porque los sentidos, por la represión no se consigue nada, por la mera represión. Platón lo que te sugiere es que a través de la razón, que es un instrumento del alma para Platón, a través del uso de tu razón, de tu inteligencia de la razón, observes cómo se comportan tus sentidos y que no te vuelvas un esclavo de los mismos. Que aprendas a analizar tus impulsos y que aprendas a discriminar qué impulsos te favorecen para elevarte, no solamente espiritualmente, sino para elevarte personalmente en tu sociedad, en tu familia, en tu país. Qué es lo que te ayuda a elevarte y qué es lo que te va a degradar en consecuencia también si lo sigues. Claro que la mente es quien dice me gusta o no me gusta, y la inteligencia o la razón es quien tiene que decir si me conviene o no me conviene. Lo que sucede es que las más de las veces, cada vez que la mente dice me gusta, nuestra razón, que no nos han educado con razones espirituales, sino con argumentos materiales, pues la inteligencia dice, pues me conviene. Y te has metido en un lío. En criminología, cuando enseñaba criminología, les daba un ejemplo a los alumnos en la Universidad Católica, les decía,
les daba el ejemplo, que ya creo que os lo he contado alguna vez, de el ladrón que pasa por una joyería. Entonces ve en el escaparate de la joyería, ve un reloj de oro, un Rolex, y dice, ¡wow! Su mente le dice, me gusta, qué pedazo peluco. Yo con este peluco puesto, bueno, voy por el barrio y soy el rey, ¿no? Y la mente se queda enganchada en el reloj. Y la mente empieza, pues lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y entonces empieza a decirle, la mente empieza a decirle a la razón, a la inteligencia. Dice, oye, consígueme el peluco este que es que tengo una gana de tener el reloj. Y la razón, cuando no está, la inteligencia, cuando no está guiada espiritualmente, pues empieza, bueno, a ver, pido un préstamo, pido dinero a mi hermana, me empeño, lo pago a plazos, ¿cómo me hago con el reloj? Y cuando no encuentra ninguna solución, no encuentra cómo hacerse con el reloj, la siguiente vez que pasa por el escaparate, mira el peluco y la razón le dice, ¿has visto la piedra que hay ahí enfrente? Pues coge la piedra, rompe el escaparate y llévate el peluco. Y entonces ya cediste, cogió el camino fácil. No, lo quiero, pues rompo el escaparate y me llevo el reloj. O lo que es peor, llevo una navaja en el bolsillo, mejor entro en la tienda. ¿Y para qué me la voy a jugar por un reloj solo? Pues ya que voy a cometer un delito, con un robo con violencia, un robo con fuerza, pues ya me llevo todo lo que está en la joyería. Total, más o menos la condena me va a caer lo mismo, pues entonces, ¿para qué me voy a llevar solo un reloj si me puedo llevar el escaparate entero? Y luego si me condenan, entonces la razón tiene esta trampa. Cuando en el siglo XV, en el siglo XIV, en el XV, en el XVI, todavía se ajusticiaba o se colgaba a la gente en la plaza pública, ¿no? Para ser ejemplares. Bueno, ¿sabéis cuándo se cometían más robos? Los cortabolsas, ¿cuándo actuaban más? En la ejecución, porque se llenaba de gente en la plaza. Y fíjate que entonces te podían ahorcar por robar bolsas, ¿eh? No era solo por homicidio. En aquellos tiempos no se andaban con chiquitas. Y se llamaba cortabolsa porque antes se llevaba la bolsa, se llevaba el dinero en una bolsa que normalmente estaba hecha de piel de gato. Por eso se dice que aquí hay gato encerrado, el dicho de aquí hay un gato encerrado, es porque la gente escondía el dinero en esas bolsas, en los escondites, claro, hay gato encerrado. Y los pelagatos es eso, los pelagatos, esa por expresión, no es de que de pelagatos es que se llevaban la bolsa. Bueno, pues, ¿cuál es la forma en la que piensa un delincuente? Que es la forma en la que pensamos todos, ¿eh? Lo que pasa es que en algunos el miedo o la educación, gracias, no te impide, o vamos, te impide hacer eso. Pero no porque el deseo no surja en tu mente, sino porque ya tienes un valor superior y a veces el miedo, que te dice mejor no lo hagas. Pero todos hemos dicho alguna vez, yo al tío este lo mataba. Y lo has pensado. Y te han dado ganas de matarlo, ¿eh? O sea, a mí por lo menos yo, pecador, me confieso a Dios, que más de una y más de dos veces he dicho, yo a este tío es que lo mataba, ¿no? Y luego te lo piensas y dices, bueno, no merece la pena porque si lo mato va a ir a la cárcel y voy a perder, voy a arruinar mi vida, pero no es por falta de ganas, es porque no se me ha presentado la ocasión. Es porque no se me ha presentado la ocasión. Entonces, mirad, el mecanismo de la mente, el ladrón piensa, si robo o si delinco, ¿por qué me van a pillar? ¿Por qué me van a pillar? Si me pillan, ¿por qué me van a condenar? Me lo tendrá que demostrar, no significa que me condenen. Y si me condenan, ¿por qué me van a condenar a muerte, hombre? Entonces, así te convence la razón, y creedme, esa es la forma en la que piensa un delincuente. Entonces, por eso incluso la pena de muerte tampoco sirve para frenar la delincuencia, porque nadie piensa que se la van a acoplar a él. La mente busca excusas, busca callejones para escabullirse de eso. Entonces, en nuestra vida cotidiana estamos actuando así. Somos delincuentes hacia nosotros mismos, porque nos engañamos y pensamos que a las actividades que hacemos siempre le vamos a encontrar una justificación. Sacamos el barniz y nos damos una mano, una brocha de barniz a nuestros pensamientos y nos convencemos. Y nos convencemos de que, bueno, tampoco era para tanto. Por eso, en Proverbios te dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Porque aunque tengas mucha fortaleza
pero si vas a usarla para abusar de los demás, y si a la primera te arrancas y te lías a mamporro con todo el mundo, entonces dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y dice, y el que se enseñorea de su espíritu, quien toma posesión de su propio ser, que es lo que te está diciendo, es mejor que el que toma una ciudad. Fijaros si es importante, ¿no? Que a veces un guerrero, un sátira, tal, toma la ciudad o conquista tal o cual fortaleza. Bueno, pues el verdadero mérito, tiene más mérito el que conquista su propio ser que el que conquista, que quien conquista una fortaleza. ¿Por qué? Porque cualquier conquista que tú hagas va a ser temporal, es material. Roma la han conquistado no sé cuántas veces, ¿no? Hasta que cayó. Todas las posesiones de los imperios, alguien conquista y luego viene otro y a su vez le conquista a él. Pero cuando tomas posesión de tu propio ser, cuando conquistas tu ser, esa conquista es eterna. Esa conquista es para siempre, no es para un rato, ni para 100 años, ni para 200. Y no hace falta que te pongan una estatua en una de las avenidas, ¿no? Al prócer liberador que liberó de la esclavitud a no sé qué, no hace falta que te pongan una estatua, porque hasta la estatua va a desaparecer con el tiempo. Lo importante es que conquistes tu propio ser. Y el verso 68 lo que te está hablando es de la importancia que tiene precisamente el que conquistes tu propio ser, con una inteligencia firmemente establecida. Y para que tu inteligencia se establezca firmemente, tienes que dejar de contarte mentiras. Tienes que dejar de contarte mentiras y de fabricarte versiones para que coincidan con tus deseos. La mente, tener en cuenta que esto es muy peligroso, la mente no recuerda, reconstruye. Y uno se puede inventar recuerdos. Yo cuando impartía, una de las asignaturas que impartía era psicología del testimonio. Y consiste en la dificultad a la hora de esclarecer un... Tu gato está tomando Darsan. Ahora no importa. Además se ha puesto bajo los pies de Magellán, sabe dónde tiene que tomar refugio. Sí, pues ya sé. Ha dicho ahí, por eso, ahí tomo refugio en ti, he dicho yo, ahí me libero. Bueno, pues os decía que esto consiste en la dificultad de interpretar un hecho, si es verdad o no. ¿No? Cuando sucede un acto, tomar declaración a los testigos es muy difícil, porque cada uno de los testigos te da una versión distinta. Y cuando todos te dan la misma versión, sospecha porque se han puesto de acuerdo. Cuando no hay variaciones, ya te hace sospechar y decir, uy, estos se han puesto de acuerdo. Es muy difícil saber exactamente qué ha dicho, porque el mismo suceso percibido por dos personas, o tres o cuatro, cuanto más haya, es completamente distinto. Completamente distinto. Me acuerdo que en la clase a veces entraba y le decía a un policía que al salir y pegar un tiro por la ventana. Un disparo de fogueo, ¿no? ¡Pum! Y luego decía, ¿qué habéis notado en la clase? Y decían, ¡una explosión! Otro decía, 4 tiros, otro nada. O hacíamos que entrar en la clase un tío con una gabardina, se daba una vuelta y salía. Bueno, pues el de la gabardina no era gabardina, era un abrigo, el tío medía 1,80 m, no, medía 1,70 m, no... Porque la percepción de los sentidos es así. Y esto es todavía, creedme, especialmente significativo cuando tú tienes el deseo de ocupar la posición de alguien, envidias a alguien o necesitas algo, te vas a fabricar una versión de esa persona que es completamente falsa, pero te la creas para justificarte. ¿No? También me vino una persona y me dijo, a mí me ha dicho el psicólogo que mi novio es completamente tóxico. Digo, vale, ¿y tu novio ha podido ir al psicólogo contigo para comparar la versión? ¿O es la que tú te has fabricado porque te conviene que él te dé una justificación moral para dejarle? Y como no quieres quedar tú como el malo, que no digo que no lo fuera, pero quiero decir, si no puedes hablar con el otro, si no está presente, ¿cómo compruebas que lo que te está diciendo es verdad o no es lo que se llama en psicología un psicodrama? Y de esos he visto yo un montón, en investigación de los psicodramas. Y te mandan una denuncia y el tío jura, perjura que la has maltratado, que la has hecho otro, y es todo mentira. Pero se lo ha construido, ¿por qué? Porque necesita crear un personaje que rompa sus ataduras.
Entonces, cuando no tengo valor de enfrentar la verdad, creo un personaje que rompa mis ataduras. Y lo que te dice el verso 68 es que te dejes de personajes y que te establezcas en el ser, en el verdadero ser. En el verdadero ser. Personaje viene de persons, del griego, que son las máscaras que se usaban en el teatro. Y eso es lo que te está diciendo. Y todos fabricamos siempre la mejor versión de nosotros mismos. Mirad, la culpa siempre es de otro. Siempre fue de los demás. Siempre es de los demás. Porque mi hermano me robaba los juguetes, porque mi padre me chillaba, porque mi madre no me cocinaba, porque mi novia no me comprendía, porque mi jefe era un abusador, porque mi... Vale, que a todos nos pasan cosas y dices, coña, pero es que todas siempre te pasan a ti. Todas son... Tú has sido naciste victimario ya, ¿no? Naciste ya victimizado. Y esto es peligroso, porque uno vende versiones de sí mismo que no son ciertas. Y cuenta, y la mente es experta, como es creativa, es experta en crear cualquier película. Y tu razón la construye, te hace un argumento perfecto. Perfecto. Y luego en la oficina de denuncias es muy difícil saber hasta que averiguas si el tipo está diciendo la verdad o la mentira. Y aparte que es que algunos se creen su propia mentira. Cuando tú repites algo, te repites algo muchas veces, lo haces tuyo. Lo haces tuyo. Eso le pasa a los hipocondríacos. Empiezan a repetirse un síntoma, estoy, no están enfermos de nada. Pero el tipo tiene el... Te juro y perjura que sí. Te juro y perjura que sí. Nuestra querida Coco, que trabaja en un hospital, os puede dar miles de ejemplos de eso. Y cómo la gente se sienta en las salas de espera de los médicos a contarse sus miserias, sus versiones. ¿Cómo está? Oh, yo fatal. Porque yo tengo la rodilla que, y el que está lo de, eso no es nada, tengo yo chungo, mis lumbares, eso sí que es. Y el otro que a lo mejor no tiene, está por un resfriado y dice, no, pues yo tengo una úlcera sangrante que es una cosa. Y luego entran al médico, cuando el médico le dice que no tiene nada, salen para afuera y dicen, vaya mierda de médico, no me ha mandado nada. Pues no me ha mandado nada el médico. Es que no te pasaba nada, te lo has creado. Te lo has creado. Y los que se crean cosas buscan juntarse por asociación con otros creativos. Y entonces allí se juntan todos entre ellos a contarse sus cosas. Pero si te dieran €1 por cada mentira que cuentan, te habías hecho rico. Entonces eso es muy importante, a eso se refiere. No, porque cada vez que se habla de los sentidos, uno automáticamente, no por este concepto pecador judío, uno se va y piensa que los sentidos es el sexo. El sexo es lo más fácil de controlar, comparado con el resto de vicios que puedas tener, mucho más. Veis a los ancianos que ya no pueden tener relaciones sexuales y tienen todos unos panzones así, porque no pueden dejar de comer. Es más difícil controlar la lengua que controlar los genitales. Mucho más difícil. Y comen y luego están todos así. Y luego todo el mundo dice que es de la tiroides. Dice, es que estoy de la tiroides. Y dice, no, mancho, no es de lo que tiroides, es de lo que comoides. Por lo que te está poniendo así. Entonces este verso lo que te dice es que no te pongas excusas. Y tampoco te flageles. Pero como te dice Platón, usa la razón, que es el instrumento superior del alma, para analizarte con honestidad. Pero el problema es que no somos honestos ni con los demás, ni con nosotros mismos. Porque a tu ego no le conviene. Porque se ha aposentado, se ha creado una imagen de sí mismo que tienes que mantener a toda costa. ¿Capichi? Y ahora vamos al verso 69, que dice así: lo que es la noche para todos los seres es el periodo en el que el autocontrolado se despierta. Y el periodo en el que todos los seres se despiertan es la noche para el sabio introspectivo. De nuevo se nos ofrece una profunda metáfora en esta ocasión sobre la percepción y la conciencia. La percepción y la conciencia. Comparando el periodo en que los seres comunes están despiertos con la noche para el sabio introspectivo y viceversa. En el cristianismo, por ejemplo, se puede ver una analogía en las palabras de Jesús sobre dar vista a los ciegos
y hacer ciegos a los que ven. La idea de la iluminación en el budismo se compara a menudo con un despertar a una realidad más profunda, mientras que en el estado no iluminado es como estar en la oscuridad o dormido. La filosofía griega y en especial el platonismo también refleja esta idea. Platón usa la metáfora de la caverna para describir cómo la mayoría de las personas están atrapadas en la ignorancia, mientras que el filósofo que ha visto la luz del sol está verdaderamente despierto. Eso tiene ecos en el taoísmo, donde la sabiduría se describe como entender lo oculto y lo manifiesto, y en el sufismo, donde los místicos hablan de un despertar espiritual en contraste con la conciencia ordinaria. Incluso en la literatura mundial esta metáfora se ha reflejado en obras como Siddhartha de Hermann Hesse, donde el despertar espiritual se explora a través del viaje del protagonista. La metáfora también tiene cierto paralelismo con la famosa obra La vida sueño de Pedro Calderón de la Barca. En esta obra el personaje principal, Segismundo, está atrapado en un dilema existencial donde no puede distinguir entre el sueño y la realidad. El tema de estar despierto versus dormido y la cuestión de qué constituye la verdadera realidad es centrar en la vida sueño. La famosa frase ¿qué es la vida? Un frenesí, ¿qué es la vida? Una ilusión, refleja la confusión entre la realidad y la ilusión y presenta una visión de la vida como un sueño del que uno puede despertar. De manera similar, el verso del Bhagavad Gita compara la percepción ordinaria con estar dormido y la percepción espiritualmente despierta con la verdadera realidad. En ambos hay una búsqueda de entendimiento y una lucha por despertar a una verdad más profunda. Por lo tanto, aunque el contexto y el enfoque son diferentes, hay una similitud simbólica en la exploración de estas ideas sobre la realidad, la percepción y el despertar, tanto en el Bhagavad Gita como en la obra de Calderón. Ambos textos ofrecen una reflexión profunda sobre la naturaleza de la existencia y la búsqueda de una comprensión más profunda y verdadera de la vida. La metáfora resalta una verdad profunda sobre la percepción y la conciencia, mostrando que mientras la mayoría de las personas pueden estar despierta en un sentido mundano y persiguiendo placeres materiales, el sabio introspectivo está despierto a una realidad más profunda y espiritual. Esta imagen espiritualmente invertida o paradójica de la sabiduría se encuentra en diversas tradiciones y culturas, reflejando una comprensión universal de la naturaleza de la sabiduría y el despertar. Antiguamente, en las minas se utilizaban animales de carga para mover las vagonetas. En las galerías de las minas se metían a burros, de tamaño pequeño, eran burros muy fuertes, mulas, pero se los metía dentro para empujar el mineral. Y el burro, el animal, estaba dentro de la mina durante un periodo largo, se le alimentaba dentro, se le ponía bebida y tal, pero el animal se pasaba dentro de la oscuridad de la caverna y se pasaba 15 o 20 días dentro de la mina. Y cuando se hacía el reemplazo de los animales, pasaba una cosa, al animal no lo podía sacar fuera de golpe porque se quedaba ciego. Sus ojos, la retina se le quemaba. ¿Por qué? Porque estaba en la oscuridad más profunda y la luz de golpe te deja ciego. Entonces el mulero, que era muy experto, actúa como el maestro espiritual. El mulero lo que hacía es que le cubría los ojos con una venda, con varias vueltas al burro. Luego sacaba al animal a la calle y cada día le iba quitando una vuelta a la venda y se la dejaba puesta, pero le iba quitando una vuelta, de tal forma que la luz era una impresión progresiva. Y el animal, al principio de la oscuridad, comienza a percibir resplandor. Luego comienza a ver algunas formas y según te van quitando la venda de los ojos, vas viendo cada vez formas, cada vez más contorno, hasta que por fin se te cae la venda de los ojos y ves la realidad tal y como es. La misión del maestro espiritual es sacarnos de lo burros que somos y llevarnos a la verdadera luz. Estamos en la caverna de Platón mirando las sombras, pero no puedes salir de golpe, porque si te vuelcan
todo el conocimiento de golpe, si tratas de cambiar a alguien de la noche a la mañana, lo único que vas a conseguir es un fanático religioso que te va a durar lo que le dure su fanatismo, te va a cometer un disparate. Tienes que dosificar. Y el verdadero guía espiritual lo que hace es como el mulero, te va revelando poco a poco. La vida espiritual es una revelación progresiva. El Bhagavad Gita es una revelación progresiva. Por eso uno no tiene que agarrarse el libro y empezar, que me leo todo. Tienes que ir con calma, con tranquilidad. Lees un capítulo, lees un significado, lo meditas. Cuando lo saboreas, cuando verdaderamente hay algo que te dice dentro, sí, me he dado cuenta. Entonces continúa, si no, no sigas. Porque no te sirve de nada que te aprendas 700 versos de memoria si no has realizado ni uno solo. Si no has realizado ni uno solo. Cualquier grabadora le puede grabar 700 versos, ahí está, pero ¿qué beneficio obtienes? La memoria, además, es frágil. Cuando llegues a una cierta edad se te van a olvidar los 700 versos, te vas a acordar a lo mejor de 7 o de 70, pero los 700 se te han ido. Así que no se trata de que presumas que puedes recitar de memoria, sino cuántos versos has comprendido. ¿De qué te sirve tener 700 cerillas y un montón de leña verde? No vas a encender ningún fuego. Todas las cerillas las vas a tirar en la leña verde. Ahora, si la leña es seca, con una sola cerilla, fijaros los incendios que se provocan. Una sola cerilla es un solo verso del Bhagavad Gita que de verdad hayas hecho tuyo. Lo hayas incorporado en tu psicología y lo hayas bajado a tu corazón. Lo sientas. No es que lo razones, es que lo sientas. Lo siento como verdad. Lo siento como verdad. Y la verdad os hará libres. Decía Jesús, la verdad os hará libres. Las escrituras están para liberarte, no para esclavizarte, no para ponerte cadenas y atarte a ningún movimiento, a ninguna iglesia, en el sentido eso de la esclavitud, ¿no? Esta mañana iba con Nanda y con Yasoda, íbamos al ayuntamiento y ahí estaban vendiendo la atalaya ese, ¿no? Y claro, hay cosas que, con todos los respetos, no a todo el mundo, no, pero que te digan que si me hago testigo de Jehová, tengo que dar mi nombre y el de toda mi familia, porque quedan apuntados en la lista de los que se van a salvar, porque hay números clausus. Entonces, no hay sitio para todos en el paraíso. Entonces, el Señor, que es ilimitado, ¿no?, creó una salvación limitada. El ilimitado se limita, y entonces es como el autobús, aquí no suben más, como en Madrid teníamos antes los microbuses, que no te dejaban ir de pie, era todo plaza sentada. Entonces, si te subías al microbús, llega un momento que decían plap, tenía un torno contado, ya no pueden subir más, ¿no? Pues parece que la salvación es como el microbús, ¿no? Si estás en la lista, pasas. Si no estás, no pasa. Pero claro, la paradoja está en que son más o menos como 300 y pico mil. Pero claro, si en todo el mundo hay mucho más de 300 y pico mil, ya son millones. Entonces, no sé si van a hacer una extensión, un bonus o algo así, le pedirán a Jehová que les amplíe las sillas, ¿no? Pero si el teatro es para esa plaza, pues a lo mejor lo transmiten en diferido. Pero quiero deciros que, fijaros qué fácil, y gente que incluso parece culta, en apariencia, ¿no?, porque tiene estudios, cree esas simplicidades. ¿Por qué? Pues porque no tienen, sobre todo en Occidente, nos han privado de dos cosas, de la dirección y del propósito. Aquí no hay dirección ni hay propósito. Ahora los chavales les hemos quitado a Dios de las escuelas, hemos quitado a Dios a nuestros jóvenes y les hemos dado en sustitución el consumo y el materialismo. Y el móvil. Entonces, absolutamente. Les hemos dado el consumo y les hemos dado el móvil. Y el materialismo. Eso es lo que les hemos dado. Ese es el sustituto de Dios. Y lo que es triste además es que en el móvil, aquí tienen el universo entero si quisieran, porque todo el conocimiento, la cultura también es accesible a través del móvil. Puedes llevar miles de libros, puedes hacer búsquedas en universidades, puedes buscar trabajos espirituales, puedes llevar lo que quieras. Pero no, estoy haciendo así, viendo cosas de aquí.
Entonces, claro, si sustituyes el humanismo cristiano en Occidente, que es lo que ha pasado, por el nihilismo, que es lo que les hemos dado ahora, el vacío, ¿qué es lo que pasa? Pues que otras culturas que te vienen y te invaden o se meten dentro, cobran fuerza. ¿Por qué? Porque les dan dirección y propósito. Entonces, cualquier grupo fanático lo que te da es una dirección y un propósito. Y eso es lo que echabas de menos. Y como ves que la vida no tiene sentido, si alguien te da un sentido de la vida, te agarras a ella como un clavo ardiendo, porque no tiene sentido en tu vida. Y entonces, ese es el Dios de los agujeros, el Dios que viene para tapar huecos, y cada uno tiene distintos huecos. Y el primero que se los tapa dice, pues esto tiene que ser, porque te ofrecen un alivio temporal. Todo el mundo tiene miedo a la muerte, todo el mundo. Menos el que cantaba la copla de yo no le temo a la muerte porque minero nací. Pero los demás, todo el mundo le tiene miedo a la muerte. Todos. ¿No? Nadie piensa que es la extinción. Ayer visteis, no sé si lo habéis visto en las noticias, una imagen absolutamente patética de Xi Jinping junto con Putin. Y lo que es peor todavía es que Modi todavía también va a ir de comparsa, que me parece increíble, ¿no? Y los tipos iban hablando con mentalidad absolutamente demoníaca. Le iba diciendo Putin a Xi Jinping, haciéndote trasplantes ya podemos ser inmortales y nos vamos trasplantando los órganos. Manda carajo. Y el otro le dice, sí, se puede mover mínimo hasta 150 años. O sea, imagínate. Y son los líderes, dos potencias militares brutales. Lo que yo no sé es que Modi, que andaba cerca, le digo, oye, no le recetó el Bhagavad Gita, digo, compadre, digo, estáis haciendo como Hiranyakashipu, ¿no? No quiero morir ni de día ni de noche, ni dentro ni fuera, ni arriba ni abajo, ni a ver si voy a escaparme de la muerte así, a ver si consigo la inmortalidad. Eso ya te lo enseña en el Bhagavad Gita. Es Hiranyakashipu tratando de ser inmortal, de alcanzar la inmortalidad. Pero no tiene sentido. Porque incluso, aunque tú consiguieras prolongar tu vida, ¿no? Como los patriarcas bíblicos, ¿no? Decían Matusalén que se había vivido 900 años. Y en el Génesis se dice también que aquí que el hombre, como ha querido volverse uno como uno de nosotros, sus años serán 120. Fíjate que hasta en la Biblia te dice que tiene miles de años, ya te dice cuál es el límite biológico, te dice 120 años, que es lo que la ciencia actual te dice que hasta los 120 uno puede llegar, pero a partir de ahí cruje. Pero bueno, es que tontolaba, aunque tú consigas vivir 150 o 900 años, ¿cómo vas a evitar que el sol se apague? Porque esta estrella que tenemos, el sol, va a consumir el helio completamente, se va a hacer va a expandirse y se va a comer todos los planetas que están dentro. Y después va a explotar y se convierte en una nana roja o en un... Todo el universo entero, eso lo saben los científicos, las estrellas que vemos por las noches son falsas, no es que sean falsas, es que dejaron de existir. Y tú las estás viendo aquí. En Radás también os dije que cada día aparecen 1000 estrellas nuevas en el firmamento. Y son fantasmas del pasado. Porque la luz que estás viendo ahora hace miles de años que comenzó a propagarse. Así que tampoco vas a conseguir la inmortalidad, porque el universo donde estás es perentorio. Y todo tiende a la entropía. Pero aún así, un tío revestido de sí mismo y de su ego todavía está pensando psicología del testimonio. Me creo la versión y me conviene creerla. Es que yo, si me hago 7 trasplantes, voy a ser ridículo. Bueno, y te podrás trasplantar el hígado, pero también vas a tener el corazón viejo, y los pulmones, y el intestino, y el... Claro, pero es que no tiene sentido. Pero aparte que es imposible, pero fijaros cómo es la mente. Eso es imposible, tienen miedo a morir. Pero como no tienen una fe profunda, están buscando una solución a la muerte. Dice, pues me trasplanto. Entonces, imagino que irán a la India o sitios así pobres y cogerán unos cuantos niños de la calle y les sacarán las tripas para ponerse las... Rockefeller, el último, viste, el viejito así que tenía los ojos rojos, ese llevaba 4 trasplantes de corazón. 4. Se había trasplantado el corazón 4 veces y se murió. Con los 4 dijo, mira, no te hubieras puesto ninguno y hubieras comprendido más. Pero vivió siempre con miedo a la muerte y 4 trasplantes de corazón se pagó el tipo. Que ese se pagó el corazón, que no quepa la menor duda.
Ese no fue como nuestra seguridad social, que se lo dan por rigurosa lista de espera. Ese, a saber dónde se lo compró, ¿no? O sea, condenó su alma para comprarse un corazón. Pero te vas. Esa es la realidad. Así que el sabio introspectivo es el que ha encontrado esta realidad, el que toma consciencia. Y aunque viva rodeado de la gente, él está independiente de eso. Como decía Fray Luis de León, ¿qué presta a mí contento si soy del vano dedo señalado? A mí ya no me importa nada lo de este mundo, yo estoy feliz en mí mismo. La felicidad está en tu ser interior, no en el tener exterior. Pero todo está hecho para que vivas en el tener, y eso es la ceguera. Cuando Jesús llega, en el Evangelio de Marcos, llega a la piscina de Siloé. Y este pasaje es muy popular porque, bueno, porque dicen que hay una afirmación de la reencarnación en Marcos, cuando lo menciona, pero la simbología que tiene es muy amplia. Siloé significa el enviado. Y en esta piscina de Siloé decían que de vez en cuando se posaba un ángel y se veía cómo se agitaban las aguas, y entonces los que estaban enfermos, si tenían suerte de estar en ese momento, se curaban, sanaban. Entonces la piscina de Siloé siempre estaba llena de enfermos. Y entonces llega Jesús con sus discípulos y hay un ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntan a Jesús, le dicen, Maestro, ¿este ciego de nacimiento lo es por sus pecados o por los pecados de sus padres? Ya la pregunta tiene enjundia, porque ¿cómo un ciego de nacimiento lo va a ser por sus pecados? No le dio tiempo a pecar. Luego, ¿cuándo pudo haber pecado el ciego de nacimiento? Para nacer ciego. ¿Cuándo tuvo que haber pecado? En otra vida. Porque si es de nacimiento, no es que este se quedó ciego a los 20 años. Se puede decir, bueno, sí, porque pecó mucho desde que nació a los 20 y ¡fuaca! Le castigaron. No, pero si es ciego de nacimiento, y si le están preguntando esto, es porque ellos entendían, tenían comprensión de que la existencia no se limita a una vida, que era algo dinámico. Y en el caso de Jesús no desmiente una cosa ni la otra, pero dice, en el caso de dice de este, no es, dice, ni por sus pecados, ni por los pecados de sus padres, es para que se manifiesten en él las glorias del Hijo del Hombre. Está diciendo, a este lo he puesto yo aquí, ha venido aquí para que yo os pueda dar este ejemplo. Y entonces va donde está el ciego, coge tierra, escupe y hace barro, y le coloca el barro en los ojos. Y entonces le dice, ahora ve a la piscina, que es de Siloé, vete a las aguas del enviado y lávate los ojos. Y cuando se lava los ojos, el ciego recupera la vista. ¿Pero qué vista está recuperando? No son las dioptrías para ver, que también, pero lo que le ha abierto es la luz espiritual, los ojos a la visión espiritual. Lo que ha cogido el símbolo de la tierra es la cubierta material, que es lo que no te deja ver el espíritu. Por eso le pone barro en los ojos, porque tu visión es material. Cuando tienes visión material, vives de noche. Y por eso le dice, ve, y cuando te lavas en las aguas del conocimiento del enviado, se te cae el barro de los ojos y recuperas la vista, pero no es la vista material. La enseñanza es la visión espiritual. Ahora ves la realidad como es, dejas de engañarte. Ese es el principio. Y eso es lo que este verso nos está diciendo. No significa que tú ahora tengas que vivir, te hagas una ave noctámbula, ¿no? Y ahora solo voy a vivir de noche y me voy a dormir como los serenos, ¿no? Cuando se hace de día, yo me voy a dormir. No significa eso, ni significa que tengas que vivir por la vida como si estuvieras aislado y los demás no están. Es que tiene que cambiar tu punto de vista. Tu percepción de las cosas, es tu punto de vista el que tiene que cambiar. Eso es lo que tienes que cambiar. Porque hasta que no cambies eso, no vas a cambiar nada. Platón decía que igual que las manos son el instrumento para cambiar el mundo, es decir, con las manos tú trabajas, la razón es el instrumento para cambiar la percepción del mundo, lo que perciben tus sentidos, la razón. Igual que las manos trabajan con las herramientas y cambian el mundo, la razón es lo que cambia, transforma la percepción del mundo.
Si cambias a través de tu razón, si tienes una razón purificada mediante la práctica espiritual, vas a poder cambiar tu percepción del mundo y no te va a pasar como a Segismundo. Ya no tendrás que decir más. Yo soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. Un engaño, una traición, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Y también decía, sueña, dice, sueña el que afana, no, dice, sueña el rico, sueña el pobre, sueña el papa, sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Fijaros que bien está definido, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Sueña el rico en su riqueza, sueña el pobre en su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Ese es el verso final. Todos sueñan lo que son. Por eso este verso del Bhagavad Gita, parece que Calderón se inspiró en este verso, ¿no? Lo que es la noche y lo que es el día para el sabio. Llevamos 41 minutos. Bueno, las clases no me gustan más de 45, que la atención se dispersa. Así que si tenéis alguna ensoñación que preguntar, bueno, que no sea difícil, porfa, que es la primera clase después del verano, ¿eh? Y no vengo con agujetas. Pues estaba yo reflexionando ayer si en realidad todo lo que nos pasa, todo lo que nos han hecho, lo hemos creado nosotros mismos. Lo hemos provocado nosotros mismos por nuestro karma. O sea que todo está en nuestro interior. Si hay algún agravio o Mira, una cosa. tratar de comprender las complejidades del karma no está al alcance de ninguna mente. El ser humano, por naturaleza, necesita justificarlo todo para darle sentido a las cosas. Pero Víctor Frank tiene una obra preciosa que es El hombre en busca de sentido, maravillosa. Víctor Frank, ya sabes, era un psiquiatra muy famoso y estuvo en un campo de concentración nazi. A los 24 años lo metieron los nazis a un campo de concentración y a su mujer a otro. Y la mujer murió. Y él no salió destruido del campo de concentración, salió reconstruido. Y aprendió y le dijo a los nazis, vosotros podéis quitarme la libertad, pero no podéis robarme la libertad de perdonaros. O sea que no todo lo que te pasa es un castigo. Depende de lo que tú seas capaz de aprender de lo que te pasó. Tú no puedes elegir las cosas que te pasan, pero sí puedes elegir la actitud que vas a tomar frente a las cosas que te suceden. La actitud sí depende de ti. Lo que te va a pasar es un misterio. Y no puedes estar tratando continuamente de buscarle justificaciones a todo. Porque como ya os expliqué en este último libro, en el de Cartas a Dios, con el ejemplo de las meninas, lo tenéis muy bien explicado. ¿No? Tú no puedes, desde el cuadro de las meninas, una menina no puede entender a Velázquez, que está fuera, que está en el estudio, pertenece a otra dimensión. Entonces no te comas el coco, porque luego es muy fácil decir, mira, justamente con eso a mi pobre hermano, que acaba de pasar un cáncer, y gracias a Dios ha salido bien, pero me decía, he tenido que ser muy malo yo para que esto me pase. Yo que he hecho, siempre le está fácil, ¿no? Yo que he hecho Dios para merecer esto, ¿no? Siempre está... ¿Qué has hecho? El hacerte esas preguntas. Tienes que aprender de la enseñanza, tienes que aprender de lo que te ha pasado. Mi hermano y yo no hemos hablado por años, pero no porque te sino porque él era un gran ejecutivo de una empresa constructora de ACS y todo esto. Pero cuando se la vio venir, al que más se llamó 1 hora y media todos los días hablando por teléfono. Cuando la ves venir, dice, hostia, espera, el loco de mi hermano parece que de esto a lo mejor me puede contestar. No te preguntes por qué te pasó. Pregúntate más bien qué actitud tuve ante las cosas que me sucedieron. Primero, perdónate a ti mismo o perdónate a ti misma.
Perdónate a ti misma por no haber tomado las decisiones que pensabas que eran las mejores. Pero en aquellas circunstancias no podías tomar otra. Y tampoco puedes volver al pasado porque en el pasado no hay nada para ti, corazón. Porque si volvieras al pasado serías una persona distinta de aquella a la que le pasaron las cosas. Entonces, no vale. Serías otra persona distinta, no eres aquella. Así que lo primero es perdonarte a ti mismo porque no tomaste la decisión que pensabas que era correcta, pero lo bueno es que ahora te has dado cuenta. Entonces quédate con la enseñanza y deja aquello. Pero no puedes estar, todo es un castigo, porque entonces, ¿sabes? Vuelves a la obsesión judío-cristiana de que todos somos pecadores y estamos aquí jodidos y vamos a tener que hacer penitencia, hasta... Las cosas que te pasan están para que se las ofrezcas a Dios. Ya está. Sea mucho o sea poco. Ofrécele al Señor lo bueno y ofrécele al Señor lo malo. Bhakti-Rasaka Siddhar Maharaj, en la ciencia confidencial del yoga, nos lo pregunta y le dice, entonces, claro, si el Señor se creó, todo lo malo es obra de Dios. Y Bhakti-Rasaka Siddhar Maharaj dice, sí, siempre y cuando le atribuyas todo lo bueno. No solo esa parte. En lo absoluto esos conceptos no existen. Se pasa mal, sí, yo no digo que no, durante un tiempo, ¿no? Todos hemos tenido momentos en que lo hemos pasado muy mal, lo que no te puedes es quedar a vivir en esos momentos, porque no están. Si alguien te hizo daño una vez, o dos o tres, no lo traigas a tu presente. ¿Por qué te haces daño a ti misma en el presente por algo que está en el pasado? Es como si alguien te clava una navaja, así en el muslo, y llegas a tu casa, te saca la navaja y estás tollado en tu estrés y tú con la... Dándote con la navaja, bueno, pues te pasó una vez, pero ¿por qué te lo repites 100? Te dijeron tonto una vez y tú te lo estás repitiendo, pues mira lo que me ha dicho, pues no me ha dicho tonto, pues no me ha dicho mi cuña tonto y está 2 meses después ahí sirviéndote rencor, que me dijo tonto, la muy asquerosa, pues y luego ya imaginas las batallas que vas a librar, imaginarias porque nunca lo vas a hacer, pues voy a ir, le voy a decir, le voy a meter así porque yo lo hubiera, y ya empieza la ensoñación. El guionista del ego empieza a soltarte la retaíla y ya te has construido la película y tal, pero luego es mentira, ni vas ni le partes la cara, ni has hecho eso, pero te produce cierto placer en decírselo. Hablas con un fantasma, porque no lo tienes delante, pero ese que te lo hizo lo tienes en tu imaginación delante y tú estás allí diciéndole, porque eres un asqueroso, porque fíjate lo que te hizo, porque eres un pendejo, porque te mereces que... Si no está, ¿con quién estás hablando? Si el otro está tomando un baño en su casa. Os he ido a vivir a Móstoles. Pero tú estás allí, hablando con un fantasma. Dice, los fantasmas existen, por supuesto. Todos los días recreas 1000 fantasmas en tu mente. Has hablado con el jefe que te dijo esto y le dices, qué cabrón, porque y lo ves aquí delante, te voy a dar así, te voy a hacer el cangrejo ruso y si no está. Pero tú estás allí, disparando el cortisol todo el día. Allí. Si no está, te pasó, pero ya no te pasa. Hay una escena en El Rey León de Disney cuando Rafiki, el mono sabio ese, está el que va a ser el Rey León, está Simba, está hablando con él porque lo que hicieron las hienas a mi padre y el otro le pega con el bastón en la cabeza, hace ¡pum! ¡Ay! Dice, ¿pero por qué? Dice, no importa. Dice el mono, está en el pasado. Y el otro dice, pero duele. Dice, sí, el pasado a veces puede doler. Pero lo que tienes que hacer es alejarte de tu dolor hacia el futuro. ¿Qué te va a quedar? ¿A que te dio un bastonazo? ¿Para qué le vas a encontrar explicación? Te dieron el bastonazo. ¿Para qué le vas a encontrar explicación? Tuvo un accidente de coche. Bueno, y empiezas, claro, si hubiera salido, nada, 3 minutos antes, 3 minutos después no me hubiera pasado. Pues que saliste cuando saliste y te pasó. Entonces no te preocupes. Y no te preocupes de lo malo o lo bueno que hiciste. Tanto lo malo como lo bueno se lo entregas al Señor. Se lo entregas al Señor. Eso es todo. Jesús dice, mi carga es ligera de llevar, entrégate a mí y no te... Y Krishna dice en la Gita, tú entrégate a mí y no temas. Ese sería el control de los sentidos que nos hace ir a nuestro ser. Claro. La conquista del ser. Exacto. Si yo soy un ser espiritual, si cuando lo realice, bueno, pues si lo que me ha pasado es temporal.
Yo cuando era pequeño, en mi barrio, yo lo he contado muchas veces, en Madrid, antes de que estuviera toda esta burocracia y todo esto, la gente era más libre y podías hacer obras en tu casa sin que te frieran de impuestos ni el ayuntamiento te estuviera. Y entonces llegaban los camiones y en mi barrio, que era así entre los dos bloques de ladrillo rojo, llegaba un camión y volcaba un camión de arena para que los albañiles que estaban haciendo obra en algún piso hicieran el cemento en la calle, que lo hacían en la calle. ¡Vaya, aquello era maravilloso! ¿No? Porque nos ponían un montón de arena, imagínate todos los niños, ¡buah! Una montaña de arena. Y teníamos un juego que era el rey de las montañas, jugábamos al rey de las montañas. ¿Y en qué consistía el juego? Tú llegabas corriendo, el primero se encaramaba al montón de arena y gritaba: ¡soy el rey de las montañas! Y entonces todo lo demás tratamos de subir y él desde arriba empujarte para que no subieras, pero al final alguien te metía el empujón y tú rodabas por la otra ladera y te tenías que poner abajo. Y un nuevo rey de las montañas se subía al montón de arena. Lo que hay que hacer, Aditi, es dejar de decir yo soy el rey de las montañas. No es más que eso. Dejar de jugar en el montón de arena de la vida, el montón de arena de la naturaleza material. Tú buscas a Dios y lo demás se te dará por añadidura. Y busca a Dios íntimamente en ti, para ti, en tu vida espiritual. Y no dependas de lo que hagan otros para tu vida espiritual, porque tu vida espiritual es tuya. Nadie ocupó tu lugar en el momento de nacer y nadie lo va a ocupar en el momento de morir. Así que las acciones de tu vida son tuyas. Busca tu propia felicidad interior, conquista tu propio ser y olvídate de por qué los niños pasan hambre, por qué hay terremotos o por qué se han incendiado los bosques de Galicia. Pasa porque este mundo es así, es inestable. Y a los grandes mahatmas también les pasan cosas. Nuestro gurú le operaron unas cuantas veces y no hay que buscar argumentos peregrinos. No, es que está liquidando la última cuenta como si Dios fuera un banquero que le está cobrando, un judío banquero que le está cobrando los intereses. No, hasta que no pagues la última chava no te vas a ir de aquí. Pasa porque este cuerpo es perentorio, pasa. No le busques tres pies al gato, porque entonces, ¿por qué se mueren las hormigas cuando las fumigamos? Y entonces, ¿por qué los pulgones? ¿Y por qué? Porque si no tendrías cosechas. Que este mundo es así. Deja de buscarle más explicaciones al mundo. Es entrópico. Todo tiende al caos. A veces te pega más o a veces te pega menos. Y eso del sufrimiento, todo el mundo sufre, Aditi. Unos sufren más con el cuerpo y otros sufren completamente con la mente, pero todos sufren. Si eres muy rico tendrás mucha riqueza, pero estás sufriendo para ver si me la roban, a ver la posición que tengo. ¿No has visto la cantidad de actores y gente famosa que está pegados a las drogas, al alcoholismo, se suicidan? Dice, pero si lo tenía todo. Es que no tenía nada, justamente por eso. Acumuló todo para no tener nada, para darse cuenta que se había quedado vacío. Es que no es ahí donde está la felicidad, así que no te preocupes. Pero como siempre envidiamos, esto siempre se dice, joder, fíjate, y ese cabrón con lo malo que es, lo bien que le va, lo bien que le va, porque al tío qué bien le van las cosas. Y tú qué sabrás lo que tiene el tipo en la mente. Pero tu envidia que está ahí, como yo estoy sufriendo, ese, fíjate, y ese es peor que yo. Y con esto concluyo. Hace años, tenía yo 20 y pocos años, salía de trabajar, iba en el autobús y había un sordomudo a mi lado, sentado, un sordomudo. Y yo iba leyendo el periódico, y al pasar una de las páginas había una foto así en grande de Rafael, del cantante, que estaba dando un concierto en el Teatro Calderón. Y el sordomudo ve la foto de Rafael y me hace... Así digo, ¿y este? Este es un jeta. Me hace así empezando, porque yo sento a mi lado y yo digo, pues un jeta te cae. Y fijaros el gesto que hizo. No. Imagínate, digo, y ya dije, coño, sordomudo, envidioso. Me dijo así, ¿sabes? Es que este tiene mucho dinero y yo estoy a 2 velas, aparte que soy sordomudo, ¿no? Vea que internamente empecé, pues ya sabes por qué eres sordomudo, compadre, por pura envidia. Pero imagínate, ¿eh? O sea, tío bastante con que eres sordomudo, con lo que tiene, y vio la página y ya la envidia y hizo ¡fua! Y este es un jeta porque tiene mucho dinero y yo estoy a 2 velas. Digo, pues muy bien, y lo demás a 2 velas.
Bueno, y hay que vigilar los pensamientos. Y la envidia tiene muchas capas sutiles, tiene más capas que una cebolla. Más capas que una cebolla. Ok, lo dejamos en 55 minutos, que ya nos hemos pasado. Ahora premanando. Va a aquí.